Muchas gracias, señor presidente. Señores y señoras senadores de la República, agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes, que quiero aprovechar para presentar de manera resumida mi visión acerca de la justicia constitucional y, en consecuencia, del trabajo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia. La justicia judicial o justicia del juicio consiste en la declaración fundada de la conducta adecuada para resolver alguna controversia. Es la justicia del caso concreto, la justicia posible. La declaración de lo que es justo en situaciones concretas es el resultado de un proceso racional, de un juicio en el que debe predominar, como en todos los juicios, el hábito mental de la objetividad, es decir, la intención firme de conocer los hechos del caso y las reglas aplicables al mismo, tal como son. En el juicio judicial se distinguen claramente dos fases. En la primera, se concluye si en el caso concreto hay algún deber incumplido o no. En la segunda, se decide la conducta que debe practicarse para reparar el deber incumplido. En la primera fase, el juicio consiste en una afirmación o negación de algo que ha ocurrido realmente. Para hacerla correctamente, es necesario la objetividad en diversos momentos del juicio. Objetividad primero, para conocer los hechos tal como sucedieron, sin omitir alguno que pudiera ser relevante. Objetividad también para discernir cuáles son de entre las múltiples reglas jurídicas aquellas directamente aplicables al caso concreto. Objetividad especialmente para entender e interpretar el contenido y el alcance de las reglas jurídicas aplicables. Y objetividad, finalmente, para hacer el juicio acerca del ajuste o desajuste de las conductas del caso con las reglas jurídicamente aplicables, que concluye con el señalamiento de si hay o no un deber incumplido. Si se concluye que no hay un deber incumplido, el juicio termina con la absolución. Si se concluye que hay un deber incumplido, es preciso realizar un nuevo juicio para determinar qué conducta debe seguirse para reparar el incumplimiento. Este es un juicio de naturaleza diferente, pues no concluye afirmando o negando acerca de lo que es o ha sido, sino determinando una conducta que debe practicarse en el futuro. En este juicio prevalece la lógica de medio a fin, de suerte que el juicio es acertado cuando la conducta elegida es un medio adecuado y oportuno para reparar el deber incumplido. En ambas fases, el juez necesita proceder con independencia de los intereses económicos y políticos que podrían influirlo para decidir en un sentido favorable a ellos, en vez de ajustar el juicio a la verdad de los hechos y de las reglas jurídicas aplicables. Cuando el juez juzga sin consideración de la verdad de los hechos y las reglas y favoreciendo determinados intereses, comete una injusticia grave, más grave mientras más alto sea el rango del juez y especialmente cuando se trata de un juicio de la Suprema Corte que no admite apelación. La independencia de los jueces respecto a los intereses económicos y políticos es condición indispensable para la objetividad y justicia de estos juicios. Por eso me ha parecido un acierto importante en este proceso de designación de ministros para la Suprema Corte que los propios partidos políticos hayan organizado encuentros de diálogo entre sus senadores y los candidatos a ministros, a fin de que los senadores los puedan conocer mejor y tengan más elementos para tomar una decisión fundada al momento de elegir. Estos encuentros hacen innecesario que los candidatos se reúnan en forma privada con los senadores interesados y se evita así la impresión de que los elegidos adquirieron compromisos previos. La justicia constitucional es la declaración de lo justo para resolver las controversias en las que está implicada la aplicación de la Constitución de la República. Son básicamente dos tipos de controversias. Unas son las que se suscitan
entre los diferentes poderes o instancias políticas establecidas con motivo del ejercicio del poder, y las otras, las que se producen entre los habitantes y ciudadanos con los poderes constituidos. Para la declaración de lo justo en estas controversias, se sigue esencialmente el mismo razonamiento que en las demás controversias judiciales, pero la justicia constitucional tiene algunas particularidades específicas. La primera es que la regla que se aplica es precisamente la Constitución de la República, que no es simplemente una regla o una norma jurídica más, sino la ley fundamental que organiza y rige la vida política de la nación. La segunda es que las decisiones de la justicia constitucional afectan de manera importante no solo a las partes en juicio, sino a toda la nación. El juez constitucional debe conocer los hechos controvertidos con la misma objetividad que el juez ordinario y hacer el juicio sobre la concordancia o discordancia de los hechos con los preceptos constitucionales también con la misma objetividad con que el juez ordinario lo hace. La tarea del juez constitucional se especifica en lo relativo al conocimiento e interpretación de los preceptos constitucionales. El conocimiento e interpretación de la Constitución es una tarea compleja, pues aquella comprende no solo normas de conducta, sino también directrices organizativas, referencias a otras normas jurídicas y principios fundamentales. Por eso se ha dicho que la Constitución, más que una norma, es un orden jurídico complejo. La Constitución no es solamente el texto constitucional, es finalmente el modo de ser del pueblo en relación con el establecimiento, organización y ejercicio del poder político. Desde esta perspectiva, cabe afirmar que la Constitución es la historia política de la nación que se condensa o plasma en el texto constitucional. Por eso la interpretación y el conocimiento de la Constitución tienen un componente histórico fundamental. Al momento de juzgar, el juez constitucional debe esforzarse por comprender objetivamente el significado y el alcance de las normas constitucionales en juego. El punto de partida indispensable es la comprensión del sentido literal del texto constitucional, y sólo cuando éste resulte ambiguo, confuso o insuficiente para resolver la controversia, el juez puede y debe acudir a los distintos recursos para interpretarlo y reconocer el sentido que tiene para resolver la controversia. La objetividad en el conocimiento del texto constitucional consiste primeramente en la fidelidad a su sentido literal. Cuando este no es suficiente, la objetividad consiste en hacer una interpretación adecuada por medio de los recursos comúnmente aceptados: interpretación sistemática, interpretación teleológica, interpretación histórica o interpretación pro homine, por solo mencionar algunos.